La palabra meditación se ha utilizado para describir muchas formas de concentración y atención sostenidas que son fundamentales en casi todas las nociones de práctica budista. Desde sus inicios como religión, esas formas no solo suelen conducir a estados mentales de arrobamiento, sino que dichos estados han sido ensalzados explícitamente como objetivos de la meditación. Sin embargo, existe una importante diferencia entre el cultivo de la práctica meditativa y el logro de estados de trance que radica en que estos últimos solo son posibles cuando existe un avance paralelo de disciplina física y ética. Físicamente hay que ser formado para sentarse cómodamente en una postura meditativa durante determinado periodo de tiempo, así como para regular la respiración y demás. Éticamente hay que eliminar todos los pensamientos impuros, egoístas y destructivos. Hay que suprimir del todo 5 categorías habituales de estos pensamientos, como son el deseo sensual, resentimiento o rencor, indolencia o letargo, culpabilidad y agitación acerca de lapsos en la concentración e indecisión o duda. Considerados obstáculos mentales para la obtención del trance, estos pensamientos e impulsos son contemplados como demasiado perturbadores de la concentración avanzada necesaria para alcanzar estados mentales muy inusuales y fáciles de perder. La tradición budista suele clasificar la práctica meditativa bajo 3 epígrafes: atención, concentración y sabiduría. Todas ellas son vitales para el progreso espiritual, pero tomaremos como referencia la concentración para hablar de lo que podría denominarse trance. Aunque la tradición afirma que la meditación se lleva a cabo sin necesidad de desconectar los sentidos del mundo externo, el tratamiento del trance meditativo en la literatura budista suele hacer referencia a la transformación de la operatividad sensorial para revelar lo poco fidedigna que es, y las formas avanzadas de trance se describen como percepción trascendente. Así pues, se dice que el estado más ensalzado es un trance de cese mental total o Nirodha Samapatti, descrito como ni de cognición ni de incognición, donde cesan temporalmente las operaciones de sensación y conceptualización. En el budismo existe una convicción de que, para quien está preparado éticamente, la suspensión de la actividad mental respecto a los objetos de percepción sensorial acerca al individuo al nirvana. Como estos estados de trance funcionan como objetivos concretos de la práctica meditativa, su logro siempre ha estado asociado con la meta de la liberación individual. En los primeros Sutra Nikaya, Pali y Agama sánscrito, la palabra dhyana, que suele traducirse simplemente como meditación, aparece aludiendo a 4 estados específicos de trance. Los 4 estados iniciales de trance, que representan el mundo de la ausencia de deseos, aparecen descritos en el Mahasatipatthana Sutta, gran discurso sobre los fundamentos de la atención, el Vajrayeāvada Sutta, o discursos medios del Buda, y en otros lugares. Podrían resumirse de la siguiente manera. En el primer dhyana, jhana en Pali, uno se desapega de todo deseo de los sentidos y de las otras 4 causas que crean un karma indeseable. Este estado se caracteriza por la reflexión, el pensamiento discursivo, el desapego, el rapto y la alegría.
En el segundo dhyana cesan la reflexión y el pensamiento discursivo, siendo sustituidos por un pensamiento concentrado. Uno se siente sereno pero elevado. También hay sensaciones de deleite y júbilo a partir de una convicción o fe acerca de algo que todavía no puede expresarse de manera discursiva. En el tercer dhyana también desaparece el júbilo que caracterizó al anterior. Este estado viene acompañado de ecuanimidad y atención impregnado de una felicidad sosegada. En el cuarto dhyana se han abandonado todos los afectos y la mente mora en una atención pura caracterizada por una ecuanimidad completa e imperturbable ante cualquier pensamiento de felicidad o tristeza. En la doctrina budista, la práctica adecuada de esos dhyanas lleva a un estado espiritual avanzado en el que se han eliminado todos los deseos sensoriales y en el que el avance hacia el objetivo final del nirvana resulta relativamente fácil. El cuarto dhyana, y el más elevado, es la etapa desde la que arhatas y bodhisattvas entran en el nirvana, y este proceso aparece descrito en términos de progreso a través de otros 4 tipos de trance, denominados los 4 dhyanas de la informidad, porque se caracterizan por un estado mental en el que la forma, tal y como la conocemos, no existe. En el Mahayana, el trance suele denominarse samadhi. A menudo tiene un nombre y puede aparecer en el título de un sutra como el objetivo esencial del discurso del Buda. Samadhi Raja Sutra, por ejemplo. Muchos incluyen visiones sobrenaturales como el samadhi de color puro o el samadhi del encuentro directo con los Budas del presente. Al igual que en los 4 dhyanas, sus descripciones suelen incluir las cualidades mentales negativas que se han descartado y las cualidades positivas que se han adquirido, pero el mensaje de libertad radica ahora en el aspecto visionario. Es decir, en el Mahayana, donde el sentido de camino religioso acostumbra a ser más detallado, se buscan esas experiencias meditativas de percepción extrasensorial como confirmación de haber alcanzado una etapa determinada en el proceso hacia la emancipación. Pasamos a hablar sobre la atención plena. El cultivo de lo que se ha dado en llamar atención total forma parte central de todos los sistemas de práctica budista. Todas hacen alusión a diligencia mental en el sentido de atención a un objeto particular de concentración, denotando precisamente dónde se enfoca la mente o a qué está poniendo atención en un momento dado. Como el punto de vista budista acerca de la conciencia asume una rápida serie de pensamientos distintos, el ejercicio de mantener un objeto en la mente durante cierto periodo de tiempo, desde unos pocos minutos a unas horas, requiere una concentración constante a fin de mantener los sentidos dirigidos sobre ese objeto, tanto si está fuera de uno mismo como dentro, en el caso de permanecer atento a algo suscitado por el pasado. La teoría budista de causalidad, en la que la volición está condicionada por la ignorancia espiritual y la conciencia está a su vez condicionada por esta volición y demás, ha sido entendida de manera errónea por mucha gente, que ha dado por hecho que en el budismo no existe la posibilidad del libre albedrío. Sin embargo, la importancia otorgada por el budismo a la práctica de la atención debería disipar ese malentendido. Se trata de una cuestión sutil pero importante. Aunque la manera en que se procesa la información puede estar afectada por pensamientos, decisiones y opiniones previas,
sigue existiendo una capacidad de decisión en cada momento de conciencia respecto a lo que ocupa el interés de la mente. Por lo tanto, uno de los propósitos de la práctica de la atención es liberarse gradualmente uno mismo de las pautas habituales utilizadas para responder al mundo y a sí mismo. Por ello, si no se progresa en atención, no se puede pasar a una meditación más difícil, caracterizada por el trance y la sabiduría. Un tratado clásico temprano del siglo V después de Cristo, el Visuddhimagga o el Camino de la Pureza de Buddhaghosa, dedica cientos de páginas a varias formas de meditación de la atención plena. Las dos categorías básicas de atención plena se llaman de tranquilidad o samatha e introspectiva, vipassana, y ambas se consideran como práctica de samadhi. La práctica de tranquilidad es el primer paso de cualquier forma de meditación. Hay que detener la actividad mental usual, ese continuo saltar de una idea a la siguiente. Puede resultar muy difícil y si se intenta mediante objetivos sencillos, como fijar la mente en los movimientos corporales, por ejemplo al andar, o como en la escuela Zen, con una actividad particular como cavar con la azada. La forma más utilizada de atención plena es seguramente la de concentrarse en la propia respiración mientras se permanece sentado en postura meditativa. En la tradición Zen suele llevarse a cabo contando respiraciones, siendo consciente de la cuenta en la respiración. Cuando se llega a 10, se vuelve a 1, sin que la atención divague en el hecho de contar. En la tradición Theravada, sin embargo, existen 16 maneras de practicar la atención plena mientras se respira, incluidas la concentración en la duración de la inspiración y la expiración, dirigir la respiración a zonas distintas del cuerpo y otras. Tras lograr cierto grado de estabilidad a través de la atención tranquilizadora, se pasa a la meditación de introspección, ya que es la base de la sabiduría o prajna y es imperativa para practicar estados más avanzados de espiritualidad. La relación entre meditación de calma y de introspección a veces se parece a la distinción hegeliana entre comprensión y razón. La primera es esencial para crear la perspectiva adecuada, pero mediante la segunda se obtiene la serenidad para aprender los principios más elevados de la verdad. Los 3 principios sobre los que se busca obtener una comprensión intuitiva son la no permanencia de todos los fenómenos, la carencia de sustancialidad en todas las cosas cognoscibles y la omnipresencia de dukkha, sufrimiento o insatisfacción en la experiencia humana. Estos principios universales derivan su importancia en el budismo no a partir de lo que nos dicen acerca de las leyes que operan en el mundo natural, sino porque conducen a profundas comprensiones intuitivas acerca tanto de la construcción como del mantenimiento de la propia identidad personal o noción de sí mismo. Parafraseando un sutra temprano, el esfuerzo por cambiar el propio mundo externo es la manera en que actúa un ser mundano. El esfuerzo por cambiar el propio mundo interno es el camino de un bodhisattva. La práctica de la atención plena es tan predominante en el budismo que podría decirse que es característica de la cultura budista en sí misma. Estas prácticas no tienen por qué ser siempre introspectivas. Los monjes Zen, por ejemplo, practican tanto la meditación silente como la recitación conjunta de sutras, donde utilizan la voz colectiva para concentrar la mente. Pasamos a hablar sobre el canto litúrgico.
A pesar de la admonición del Buda contra el apego a los ritos, el rito oral de la recitación de textos litúrgicos se encuentra presente en todas las escuelas budistas. Esto se explica no solo por el supuesto carácter sagrado de las propias palabras canónicas, sino también por el poder que emana de la persona al recitar, cuya mente se halla concentrada por el mero hecho de participar en el ritual. Incluso las escuelas iconoclásticas Zen cuentan con sus propios textos para ser cantados, sobre todo el Sutra del Corazón. En aquellas escuelas donde dicho ritual ocupa un lugar más preponderante, como el Tantra o el de la tierra pura, la celebración religiosa suele estar dominada por las recitaciones que pueden alargarse durante horas. La repetición continua de un mantra, una sílaba o conjunto de sílabas de carácter sagrado, y un dharani, una cita tomada de un texto sagrado, constituyen dos técnicas de meditación ampliamente divulgadas. En ambos casos se basan en la creencia budista de que los seres humanos cobran forma a través de las acciones, las palabras y los pensamientos. Esta forma de cultivo mental, apreciada tanto por ayudar a concentrar la mente como por su papel protector frente a fuerzas invisibles, es tan importante en la práctica tántrica que son muchos los que se refieren a ella como mantrayana, es decir, el vehículo mantra. Una celebración budista típica contiene siempre alguna forma de recitación litúrgica, por lo general basada en los textos que cada escuela en cuestión considera como básicos. La recitación tiene una dilatada tradición en el budismo y es fiel reflejo de la creencia ampliamente extendida del poder de la palabra verdadera pronunciada. En los países de tradición mahayana, fuera de la India, el idioma canónico era el sánscrito, a pesar de que eran muy pocos los que lo hablaban. En la actualidad, la recitación de los sutras en el este asiático tiene lugar sobre todo en la modalidad china de la escritura, un lenguaje que, por arcaico que sea, todavía puede entenderse. La recitación de mantras y dharanis se sigue haciendo en sánscrito. La tradición mahayana también dio lugar a una serie de textos conocidos como sutras con nombre de Buda, que se reducen a poco más que un listado con los nombres de Budas pasados, presentes y futuros. Cuando una persona muere, su familia pide a un monje budista que recite sutras con la esperanza de que el renombre le ayude a asegurarse una reencarnación favorable. Pero la recitación de sutras para los muertos no solo proporciona renombre, sino que cumple además la función de una oración. Se cree, sobre todo en el Tíbet, que el contenido espiritual de los textos recitados en los rituales en honor a los recién fallecidos es percibido de un modo u otro por el sutil estado consciente del muerto, mientras éste se encuentra en el estado intermedio, bardo en tibetano, que media entre la muerte y la reencarnación. Según esta misma creencia, esta situación provoca una especie de despertar religioso que altera el estado kármico del muerto en beneficio de su inminente reencarnación. Otra de las finalidades de la recitación ritual es la consideración del lenguaje ritual como un acto hablado en el que las palabras pronunciadas tienen el poder de cambiar una situación concreta de los vivos. Así, tanto los mantras como los dharanis son actos hablados como el canto del triple refugio que marca el compromiso o la conversión al budismo. Una tercera finalidad de la recitación de sutras es la de alcanzar un estado de meditación sin pensamientos.
Y en tanto que son textos que se memorizan, recordarlos se convierte en otro ejercicio de dejar la mente en blanco. Los textos cortos y las frases simbólicas son muy populares en las recitaciones rituales, ya que generan una notable sensación de poder a través de su repetición reiterativa. El Sutra del Corazón es, en la tradición de Xuanzang Jalchino, un texto extraordinariamente popular en este tipo de recitaciones rituales. Es breve, el mensaje que transmite es enigmático, porque dice: toda forma es mero vacío, todo vacío no es sino otra forma. Y además contiene un mantra contra la mala suerte. El Sutra del Corazón se recita en las ceremonias de meditación zen ante el zazen. Los seguidores de la tradición de la tierra pura recitan repetidamente frases en las que invocan el nombre sagrado de Amitabha Buda, o bien hacen referencia a sus virtudes. La ceremonia parita, pirit en cingalés, es la forma más extendida de canto ritual entre las comunidades budistas Theravada. El término parita significa protección y se suele referir a una forma de canto ritualizado llevado a cabo por monjes, aunque los laicos también pueden recitar versos parita. En Sri Lanka, una ceremonia pirit formal suele durar toda la noche o incluso hasta 7 días, durante los cuales los monjes trabajan por turnos para mantener un fluido más o menos continuado de pali cantado que se lee en un libro especial de textos pirit recopilados de las escrituras en pali. Estas ceremonias formales también suelen utilizar un pabellón erigido para la ocasión, donde se sientan los monjes mientras recitan, así como el uso de un cordón y recipientes de agua pirit que se cree absorben la fuerza protectora de las palabras recitadas y que se utilizan para confeccionar amuletos. Se considera que parita reporta beneficios tanto espirituales como mundanos, como el cultivo de la mente, protección y sanación. Pasamos a hablar de visualización. La visualización, que a menudo se asocia con experiencias visionarias, es una importante práctica meditativa que distingue algunos desarrollos posteriores del pensamiento mahayanista, sobre todo en las escuelas vajrayana, tantrismo, aunque también existen vestigios de ello en la primitiva tradición theravada. El término visualización alude a la imaginación concentrada de una imagen o iconos sagrados en particular, como la forma física de un Buda o Bodhisattva, las características de una tierra pura, o simplemente un objeto o color físico. Dado que imaginación es una palabra que suele utilizarse para el pensamiento ilusorio o confusión en gran parte de la doctrina budista, la persistente popularidad de una práctica meditativa que la requiere confirma su efectividad. Aunque en principio los seres humanos pueden recordar cualquier experiencia sensorial, la memoria visual ha jugado un importante papel en el budismo al conjugar imaginación con atención plena. Incluso la literatura temprana describe cómo el Buda podía proyectar una imagen de sí mismo en la mente de un devoto o devota para ayudarle en momentos de crisis. No obstante, ese tipo de desarrollos son seguramente mejor comprendidos como parte de las numerosas técnicas de instrucción del Buda en los que el practicante percibe esas súbitas apariciones de manera pasiva en lugar de ser el resultado de imaginarlas conscientemente. En un relato, el demonio Mara se le aparece a un monje en la forma del Buda, pero no por ello se muestra menos alborozado. Antes de la aparición del budismo tántrico,
El uso sistemático de la visualización de Budas y Bodhisattvas en el Mahayana se basó en 6 sutras sin antecedentes sánscritos conocidos que aparecieron en chino a finales del siglo IV y principios del siglo V y que tuvieron una gran influencia en el budismo chino del periodo Tang. Probablemente escritos en Asia Central, describen prácticas que incluyen la visualización de la forma física de los Budas Sakyamuni y Amutayus, Amitabha, y de los Bodhisattvas Samantabhadra, Maitreya, Akasagarbha, y de 2 figuras no identificadas traducidas como Rey Medicina y Medicina Superior. De entre esas obras, el sutra conocido como Sutra de la Visualización del Buda de Vida Infinita o Sutra de la Contemplación, dedicado al culto del Buda Amitabha y de su tierra pura, es sin duda el más conocido, pues generó un enorme interés a partir del siglo VI después de Cristo y pasó a ser tema de gran debate y numerosos comentarios. Esa obra describe 13 formas distintas de práctica visualizadora, empezando con una simple del sol tras su puesta y progresando hacia imágenes más complejas. Además de la promesa de eliminar karma previo, producido a lo largo de incontables eras y vidas, la práctica tiene una gran importancia de cara a la salvación personal, que queda clara cuando el objetivo de visualización es el propio Buda. Cuando percibes a un Buda en la mente, es tu mente la que posee las 32 características de un Buda visibles y las 84 secundarias. Tu mente se convierte en un Buda, tu mente es un Buda, y la sabiduría de los Budas surge de esta mente. Es en la tradición vajrayana donde la visualización ha desempeñado su papel más importante en la disciplina meditativa. Dicha tradición utiliza la visualización con diversos propósitos, como cultivar atención plena, para la capacitación espiritual mediante la identificación con ideas expresadas en la forma de poderosas deidades, liberando la mente de errores de pensamiento habituales y otros. Todos ellos requieren imaginación y concentración. Por ejemplo, los numerosos rituales de iniciación tántricos suelen incluir la permanencia en el interior de un mandala, un diafragma cósmico que simboliza la esfera sagrada o espiritual y que incluye representaciones de deidades y otras figuras búdicas. El iniciado experimenta el mandala imaginando hallarse en el interior e imaginándolo en su propio interior, y también memoriza la forma para así poder volver a proyectarlo sobre el mundo en rituales futuros como un tipo de prácticas de visualización. Mandalas. Los vínculos entre el meditador budista, el proceso de visualización y el simbolismo cósmico son muy elaborados en la tradición tibetana del mandala. El significado fundamental de la palabra mandala es simplemente círculo o cercado, pero debido a asociaciones cosmológicas y místicas, se suele dar por sentado que los mandalas son mapas cosmológicos cuya función es guiar visualmente al devoto hacia la realización. Aunque existe una gran variedad de mandalas para las distintas deidades budistas y para las diferentes formas de iniciación y meditación, todas tienden a compartir cierto número de características básicas. Por ejemplo, el perímetro externo consiste en círculos concéntricos que simbolizan la sucesión de océanos y montañas que conforman el mundo exterior. Dentro de esos círculos hay un cuadrado con puertas en forma de T a cada lado. Orientadas hacia los 4 puntos cardinales, muestran un color característico, normalmente blanco para el este, rojo para el oeste, verde para el norte
y amarillo para el sur. Tras las puertas está el recinto sagrado del mandala, que suele ser de color azul o verde. En el centro hay una deidad meditativa especial o alguna forma del Buda, a veces con su pareja de sabiduría, Prajna. La imagen central aparece sobre un loto y en cada uno de los pétalos circundantes pueden hallarse Budas o Bodhisattvas celestiales o bien dioses y diosas protectores. Estos pueden aparecer en forma pictórica mediante símbolos o letras semilla, cuyo sonido debe suscitar la imagen apropiada en la mente del devoto. La mayoría de mandalas sobre papel son objetos efímeros para ser utilizados en rituales específicos. Los mandalas temporales más famosos están realizados cuidadosamente con arena de colores. Una vez finalizados los ritos de iniciación para los que se crean, se recoge la arena y se deposita en un río o lago. Ello subraya que el proceso de visualización, creación y consagración del mandala es un asunto temporal. El efecto permanente y real tan solo se encuentra en la conciencia del devoto. Si te gusta lo que escuchas, considera suscribirte a este canal y darle a me gusta para ayudarnos a seguir creando contenido. También os queremos recordar que existen varias formas de apoyar al canal, ya sea a través de nuestro Patreon, Perlas de Sabiduría Milenaria, en el que disfrutarás de contenido exclusivo, a través de una aportación puntual mediante la plataforma Invítame a un café, y en los botones de gracias y miembros del canal que encontraréis debajo de cada vídeo. Podréis encontrar los enlaces directos en la descripción y en los comentarios fijados. Gracias por ser parte de nuestra comunidad.